Galicia, pero ele leva o nome de Galicia e o nome de Vigo por todo o mundo, en todas as competicións onde ele participa, en todas as medallas que ele ten gañado. Leva Galicia no corazón, o sea que é galego, en realidade, e la que nacera en Cádiz. Ao longo da súa vida tivo moitos méritos deportivos, pero non o traemos só porque sexa un deportista de élite, senón o traemos tamén para que fale con vos, porque é unha gran persoa, que é o máis importante, e o que nos intentamos ensinaros de Estocolmo. E despois xa nos conta él, e logo ao final podemos facerlle moitas, seguro que tens moitísimas preguntas para facer. Solo deciros benvidos a todos outra vez aquí a esta auditorio, que casi é máis vosso que noso, porque usa máis o que se dirán que o propio vostede. Un orgullo terte aquí con nós, agradecemos muitísimo que te chegaras a Milán, e por suposto para contribuir as actividades como estas que organiza o Colegio Humberto Juanes, para todos vosotros que estáis aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo darle las gracias al alcalde, que se tiene que marchar, no va a estar todo el tiempo con nosotros. Darle las gracias por esta acogida que me han dado, a la directora, a Cris, a vuestra profesora, y las gracias a vosotros. Más o menos ordenada. Si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, no os preocupéis. Levantáis la mano y paramos el vídeo y hablamos sobre ello. Aquí lo importante sois vosotros. Yo siempre digo lo mismo. Las medallas que yo tengo no valdrían de nada si no me diera la facilidad de estar con la gente joven como vosotros. Así que sin más, sin enrollarme Dice que vamos a ver que se queda atrás, Litanowski intenta dejar atrás al chico, intenta dar caza, en este caso la Sebastián Cano Rodríguez, pero ojo porque aquí puede llegar la primera medalla de oro, aquí puede llevar la medalla de oro, en este caso de la natación, puede llegar la primera medalla de oro para la natación, en este caso para la izquierda de la marca de 1, 12, Ahora me habéis visto hoy nadar en piscina, os he visto un poquito todavía frío, vamos a entrar un poco. Cualquier pregunta vale, no hay ninguna pregunta tonta. General tiempo tenemos. Mi primera competición, te diré que yo aún andaba, y oficialmente fue aquí, en la ría de Vigo. Era la ría, estaba estudiando en la náutica pesquera. Y al final del curso el director hacía unas competiciones y ahí en la ría, pues bueno, gané una medalla que llevaba, esa medalla la conseguí cogiendo un pato, 200 detrás del pato y cogí el pato. Digamos que esa fue mi primera carrera oficial. En internet pone que estuviste condenado a 4 años de cárcel por asesinato. Sí. Muy bueno, empezamos bien. Yo decía que estábamos fríos, pero no estamos fríos. No, sí, no, perfecto, está muy bien. Yo a eso te voy a responder, voy a intentar ser breve, pero a la vez responder. A lo largo de toda mi vida, yo siempre he sido deportista de élite, ha habido otra faceta. Esa faceta de mi vida, en la que tú estás hablando, digamos que yo pensaba que podía arreglar el mundo. Estaba enfadado con el mundo. Y hice cosas que evidentemente hoy no las repetiría. Creo que fue lo que estuvieron muy mal, pagué por ello y he intentado e intento todos los días arreglar dentro de mis posibilidades el daño que haya podido causar. De hecho, si te fijas, ahí pone, aprendí del pasado, vivo el presente y trabajo para el futuro. O sea, quiere decir, uno comete errores, sí, hay errores graves, muy graves, sí, pero la vida sigue. E intento que la gente joven no caiga en esos errores. ¿Habéis estado alguno de vosotros en Mons? En Mons, como sabéis, no hay coches. Lo único que hay es el tractor ese, ¿no? Luego vais a ver que para trasladarme a la playa me llevan en el tractor. Es importante que veáis que a pesar de las dificultades que uno puede tener, en este caso yo con la silla de ruedas, pero siempre se pueden buscar soluciones, ¿no? Y en este caso cogimos el tractor. Es verdad que
es normal. Bueno, es importante que veáis que ahí insisto mucho en los temas. Siempre me gusta comparar esto con vuestro trabajo. Vuestro trabajo es estudiar. Cuando vais a un examen, vosotros primero tenéis que prepararlo, tenéis que entrenar y luego muchos dicen, es que me pongo nervioso, ¿no? Es muy importante estar nervioso. Cuando yo voy a nadar, a pesar de las veces que compito, siempre estoy nervioso. Porque estar nervioso no significa que lo vayas a hacer mal, todo lo contrario. Eso hace que estés alerta, ¿no? El cuerpo es una alerta natural que tiene el cuerpo para estar activado. Mira, aquí tenemos ya una. Y Fuerte, por favor. la última carrera que hiciste en natación, ¿cuándo fue? Pues no hace mucho, no hace ni 15 días que estuve compitiendo en Tenerife. Ahora estamos preparando para ir yo he estado ya en 4 Juegos Paralímpicos. Ahora si consigo llegar a Río, serían los 5. Ahora tengo muchas competiciones, entrenamos muy duro para intentar llegar a clasificarme para los Juegos de Río. Es muy importante, ya que sacas el tema de la comida, suelo poner siempre el símil de que el cuerpo humano es como una casa. En mi caso, con la edad que tengo, esa casa ya está construida. En vuestro caso, es como una casa que se está construyendo. Y esa casa la vamos a construir con buenos ladrillos, con buen cemento. El ladrillo y los cementos es lo más importante que hay. Si queremos tener chavales no solamente altos, sino sanos, es importante que a partir de ahora, desde que soy jovencito, hagáis unas buenas comidas, ¿no? Y como he dicho al principio, para mí, tanto los trofeos como las medallas no tendrían ningún valor más que el meramente físico si no fuese capaz de transmitir todo lo que yo hago, ¿no? El estar aquí con vosotros me lo da la posibilidad cuando he ganado esa medalla. En la mochila tengo una foca pequeñita que me regaló un sobrino mío hace muchos años, porque cuando me veía salir del mar era muy pequeño, más pequeño que vosotros, y no entendía por qué yo no andaba, ¿no? Entonces decía, tío, eres como una foca. Claro, ahí la periodista me preguntó por qué terminé la travesía nadando mariposa después de 14 horas. Esas brazadas se las dediqué a todas las personas que no confiaron en mí, que no me apoyaron, por lo que fuese, pero estas cosas por mi pasado, ¿no? Piensan que uno no cambia, que uno no es paralímpica. A nivel nacional, internacional y nacional, soy sincero, no tengo ni idea cuántas tengo. Pero paralímpicas tengo 16. Y luego tengo una que no la gané en la piscina, que es la medalla al Real Mérito Deportivo. Es verdad que cuando era pequeño me costaba mucho trabajo estudiar. Deciros que no era muy buen estudiante, pero no porque no lo fuera, sino porque no lo entendía. Es importante que confiéis en vuestros profesores, en los tutores, que a veces, te pueden caer mejor o peor. Pero es importante que ellos son los que están guiando vuestra vida. Ellos son vuestros entrenadores. Bueno, pues no vamos a tener mucho tiempo más, así que daros las gracias, que me han sorprendido. Me han sorprendido muy gratamente vuestras preguntas, inclusive las más complicadas. Y ya veo que estáis puestos al día y que nada, un abrazo fuerte y a seguir para todo, cuidado mucho, está libre.